neonatología en nuestra universidad. Bienvenido, doctor, a su casa. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, señor, se escucha bien y se ve perfecto. Sí, doctor, señor. ¿Y se ven las Sí, diapositivas? Juancha. Sí, perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar de los aspectos fisiológicos y de la fisiopatología del desarrollo cardiovascular en los recién nacidos. Entonces, los aspectos que vamos a tratar son los aspectos más importantes de la circulación fetal, de esa transición de la circulación fetal a la circulación extrauterina, los aspectos más importantes de la circulación postnatal y algunos aspectos fisiopatológicos fundamentales para entender las principales causas de choque en el recién nacido. Entonces, recordar que la circulación del feto es una circulación en paralelo. Tenemos, es decir, dos lados derechos y un lado derecho y un lado izquierdo que van a estar funcionando en paralelo. Y estas dos circulaciones van a estar unidas a través de dos shunt o dos cortocircuitos que son el foramen oval y el ductus arterioso persistente, que en la vida fetal nos van a permitir unir ese lecho sistémico con este lecho pulmonar. Recordar que en la circulación fetal, el intercambio gaseoso se da a través de la placenta y no en los pulmones, y que en los pulmones del feto está en estado de vasoconstricción, donde no se va a dar el intercambio gaseoso en la vida fetal. Entonces, es muy importante entender que esos vasos de ese lecho vascular pulmonar en el feto están cerrados, por tanto, serán vasos que tienen alta resistencia y por eso en el feto hablamos de una alta resistencia vascular pulmonar. Asimismo, en la vida fetal, ese lecho vascular sistémico que está conectado con la placenta, esa misma conexión con la placenta hace que sea un circuito de baja resistencia y al ser un circuito de baja resistencia va a ser un circuito de alto flujo. Por el contrario, este circuito pulmonar, al ser de alta resistencia, va a ser de bajo flujo pulmonar. Entonces, recordar que la sangre se oxigena en la placenta. Una vez se oxigena esta sangre, va a ir a través de la vena umbilical, se va a dirigir hacia el ductus venoso, hacia la vena cava inferior, y esta sangre que está más oxigenada va a ir de aurícula derecha a aurícula izquierda a través del foramen oval permeable y va a favorecer la perfusión con esta sangre más oxigenada del corazón y del cerebro. Y por esto, en condiciones fetales, la saturación va a ser diferencial en el hemisferio superior, donde va a ser mayor, porque ahí están el cerebro y el corazón, y va a ser inferior en la parte de más abajo del cuerpo. Entonces, se favorece la circulación de esa sangre con mayor oxigenación para el cerebro y para el corazón. En esta circulación fetal, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo van a aportar flujo al sistema, es decir, muy poca sangre va a ir al pulmón y tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo van a aportar a ese flujo sistémico. En la vida fetal, el ventrículo derecho es la cámara que va a ser dominante, no el ventrículo izquierdo. Y al ser la cámara dominante, va a aportar el 60% del gasto cardíaco, sumando, teniendo en cuenta el gasto cardíaco del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La mayoría de ese gasto del ventrículo derecho en la vía intrauterina se va a ir no hacia la circulación pulmonar, sino a la circulación sistémica a través del ductus. Y en esta vía fetal, más o menos de un 11 a un 25% del gasto cardíaco va a ir hacia el pulmón, es decir, una cantidad muy pequeña. Y esa cantidad de sangre que va a llegar hacia el pulmón en la vía intrauterina va a ir aumentando con el aumento de la edad gestacional y va a alcanzar un pico alrededor de las 30 semanas. Entonces, de esta diapositiva, lo clave es entender que es un circuito en paralelo que se van a unir estas dos circulaciones por estos cortos circuitos que son el foramen oval y el ductus, y que en la vía intrauterina tenemos que los vasos pulmonares tienen una alta resistencia con un bajo flujo, mientras que en la circulación sistémica, gracias a las características de la circulación placentaria, va a haber una baja resistencia y un alto flujo. Entonces, teniendo ya esto claro, estas condiciones van a cambiar cuando nacemos y aquí viene entonces la circulación transicional. Entonces, ya no vamos a tener una circulación como era la del feto, que es en paralelo, sino vamos a tener una circulación en serie.
Aquí ya no va a haber esa dominancia de las cavidades derechas, sino que el gasto cardíaco de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho van a ser iguales. Esa resistencia vascular sistémica que en la vida fetal estaba disminuida va a empezar a aumentar cuando retiramos la placenta, clampeamos el cordón y separamos el bebé, digamos, de esa circulación placentaria. Y también va a aumentar porque el estrés que se genera periparto produce catecolaminas y produce una serie de hormonas que van a favorecer ese aumento de esa resistencia vascular sistémica. Por el contrario, esa resistencia vascular pulmonar que estaba elevada en la vida postnatal debe descender. Cuando no desciende es cuando se presenta la persistencia de la circulación fetal, que es lo que conocemos como hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Esa disminución en esa resistencia vascular pulmonar se da a través del inicio de la respiración, donde va a llegar aire con oxígeno a los alveolos, que ese oxígeno es el principal vasodilatador que va a hacer que esos vasos pulmonares que estaban cerrados se abran y disminuya su resistencia. Aquí pasa una cosa muy importante con el corazón de estos recién nacidos, y es que es un corazón que en la vía intrauterina estaba latiendo contra un lecho sistémico de baja resistencia. Ahora en la vida postnatal, como mencionamos previamente, va a haber un aumento súbito de esa vasoconstricción y de esa resistencia vascular sistémica. Entonces, es un corazón que súbitamente va a tener que empezar a bombear contra una resistencia vascular sistémica aumentada. Y esto hace que, sobre todo en los prematuros, pueda haber una disminución transitoria del flujo sistémico, incluido el flujo al sistema nervioso central. Esta circulación transicional no es un fenómeno, digamos, que ocurra de un momento para otro, es un fenómeno que puede completarse en días o incluso a semanas y que puede ser más demorado que se complete en el prematuro hasta que se cierren esos shunts fetales que dijimos que eran el foramen oval permeable, que incluso en hasta un 20% de la población permanece por siempre abierto, pero sobre todo el ductus arterioso persistente, que sabemos que entre menor edad gestacional tenga ese bebé, más tiempo puede demorarse en cerrar ese ductus o incluso puede no cerrarse y requerir de nuestras intervenciones médicas para su cierre. Entonces, cuando este ductus persiste en este bebé, puede alterar esa transición, puede generar hipotensión y ya, digamos, entraríamos a otro espectro que sería la persistencia del ductus arterioso. Está escrito en la literatura que el flujo sanguíneo cerebral por todos esos cambios de la circulación transicional puede caer los primeros días de vida y sabemos que los niveles de oxígeno y de CO2 en la sangre tienen efectos sobre los vasos a nivel del cerebro. Este aumento súbito en la vida postnatal de oxígeno puede llevar a una leve vasoconstricción cerebral que aporte también a que ese flujo sanguíneo cerebral pueda caer los primeros días de vida. Y también algunos autores y algunas investigaciones, sobre todo en animales, han descrito que eventualmente pueda tener el ductus algún papel en esa disminución transitoria del flujo sanguíneo cerebral, de la circulación transicional, pero digamos que pues esto todavía no es claro. Entonces, ya describimos la circulación fetal, ya dijimos qué es lo que debe pasar en esa transición. Entonces, en resumidas cuentas, lo más importante es que debe abrirse esos vasos pulmonares, debe disminuir la resistencia de esos vasos pulmonares y que la resistencia de esos vasos sistémicos va a aumentar al separarnos de la placenta y que es un corazón inmaduro que tiene que empezar a bombear contra una resistencia vascular sistémica que aumentó en la vida postnatal. Entonces, un aspecto muy importante en esa transición de la circulación de la vía intrauterina a extrauterina es el momento del pinzamiento del cordón umbilical. Cada vez se habla más de retrasar ese pinzamiento del cordón umbilical por todos los beneficios fisiológicos que trae. La OMS nos habla de un pinzamiento del cordón más o menos al minuto o a los 3 minutos de vida. Hay escuelas, acá por ejemplo la escuela de materno infantil que habla de ciertos criterios específicos para pinzamiento del cordón, que son el estado de perfusión de la piel del bebé, que ya no esté impulsando esos vasos a nivel del cordón y el estado de ingurgitación de esas venas en el cordón umbilical. Sin embargo, cuando revisamos la literatura más reciente, lo que nos proponen es hablar de un clampeo fisiológico del cordón y hablan que el aspecto más importante para decidir cuándo clampear el cordón umbilical
es que el bebé ya haya respirado y estimularlo lo suficiente para que ese bebé haya respirado antes de clampearlo, o en los bebés que no respiran, ayudarles a instaurar la respiración cuando el cordón todavía está clampeado, y esto es lo que ahorita se está investigando en la literatura, que es la reanimación con cordón INDEP. Entonces, ¿por qué es tan importante que el bebé haya ventilado esos pulmones antes de clampear el cordón? Entonces, recordemos que en la vía intrauterina, la precarga, es decir, la sangre que me está llegando de cavidades izquierdas, es la sangre que me llega por el foramen oval a través de cavidades derechas. En la vía extrauterina, la sangre o la precarga que yo necesito de mis cavidades izquierdas no es la que me llega de mis cavidades derechas directamente a través del foramen, sino es la que me llega de mis cavidades derechas a través del circuito pulmonar. Entonces, si yo no he dejado que un bebé llore y ya le clampeé el cordón, entonces probablemente ese bebé que todavía no ha llorado, sus vasos pulmonares están cerrados y no me va a llegar sangre no me va a llegar sangre proveniente de ese circuito pulmonar, porque esos vasos todavía están cerrados, pero además le estoy clampeando el cordón y le estoy quitando esa sangre oxigenada que me está llegando de la placenta. Entonces, ¿qué es lo que hago con este pinzamiento antes del que el bebé haya llorado? Le estoy quitando precarga a ese ventrículo izquierdo que apenas se está adaptando. Entonces, cuando dejo que el bebé respire antes de clampear el cordón, ya me he asegurado que mis vasos pulmonares están más abiertos, que me va a llegar precarga a través de la sangre que ya pasó por el pulmón. Entonces voy a asegurar sangre y precarga para mis cavidades izquierdas, voy a mejorar mi precarga izquierda y por tanto voy a mejorar mi gasto cardíaco izquierdo y mi flujo sistémico. Hay varios estudios que han demostrado qué beneficios trae ese retraso en el pinzamiento del cordón. Incluso para los pretérminos está demostrado que puede disminuir mortalidad intrahospitalaria, en algunos estudios hasta en un 30%, y es muy claro que retrasar ese pinzamiento en el cordón mejora la transición, mejora la perfusión, hace que tengan menos hemorragia intraventricular, que requieran menos soporte con medicamentos inotrópicos vasopresores, que tengan mejores cifras de tensión arterial. En los recién nacidos a término se ha demostrado que retrasar el pinzamiento en el cordón hace que los bebés tengan mayor transfusión de sangre, obviamente desde la placenta hacia el bebé, pero que además, digamos que tengan una mejor volemia. A largo plazo se ha desarrollado que no solo aporta glóbulos rojos, sino también aporta hierro, y se está estudiando ese beneficio que ese hierro pueda tener a largo plazo en términos de neurodesarrollo. El riesgo con ese retraso en el pinzamiento del cordón, pues como estoy aportando más sangre, estoy aportando más eritrocitos, es decir, más fuente para producir bilirruinas, y por tanto existe pues el riesgo de ictericia y el riesgo de policitemia. También se ha descrito en la literatura como alternativa al retraso en el clampeo de cordón el ordeño del cordón. Sin embargo, si tiene beneficios similares es cuestionado, y la seguridad es cuestionada, sobre todo en los prematuros de 28 semanas, donde los estudios son claros y a lo que se sabe hoy nos contraindican el ordeño del cordón umbilical en los menores de 28 semanas porque se ha asociado con aumento del riesgo de la hemorragia intraventricular. Entonces, en conclusión, tenemos que la práctica, digamos, segura y que debemos instaurar es un retraso en el pinzamiento del cordón, donde el parámetro más importante va a ser que el bebé ya haya llorado antes de hacer este clampeo del cordón. Entonces, ya hablando de la circulación postnatal, entonces, para que la sangre circule y en general para que cualquier fluido, bien sea gas o bien sea líquido, circule a través de un tubo, en este caso el líquido o el fluido será la sangre y el tubo serán los vasos sanguíneos. Para que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos debe haber un gradiente de presión donde la sangre va a ir desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Entonces, esta fórmula física, que es la ley de Poiseuille, nos muestra que ese flujo de la sangre va a ser inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Por eso en los pacientes que tienen mucha viscosidad en la sangre, que recordemos que está determinada principalmente por los glóbulos rojos, es decir, cuando los recién nacidos tienen la sangre muy viscosa, que son los bebés que tienen policitemia, habrá menos flujo de sangre de acuerdo a esta fórmula, y también se correlaciona con la longitud del tubo. A mayor longitud, menor flujo.
y ese flujo a través de los vasos sanguíneos va a ser directamente proporcional a través del gradiente de presión. Entonces, entre más gradiente de presión, más fácil va a fluir la sangre y es directamente proporcional al radio de ese tubo, es decir, sería el diámetro del vaso a la 4. Entonces ya sabemos qué me va a afectar la circulación de la sangre a través de los vasos. La viscosidad de la sangre, que está determinada por los glóbulos rojos, la longitud de los vasos, el diámetro de los vasos, es decir, si los vasos están en vasoconstricción, en vasodilatación o si están en un punto intermedio, y un gradiente de presión. Entonces, todos estos factores van a hacer que la sangre se desplace a través de la circulación, pero lo más importante es que debe haber un gradiente de presión para que la sangre se mueva de mayor presión a menor presión. Bueno. Entonces, la ley de Ohm es una ley que deriva o que se creó inicialmente en el contexto de circuitos eléctricos. Esta ley, recordemos que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Luego se dieron cuenta que esta ley no solo aplicaba a la electricidad, sino a los fluidos, y la empezamos a aplicar entonces también en fisiología porque la sangre es un fluido. Entonces, ese flujo de la sangre, porque está determinado de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, si cambiamos voltaje es igual a intensidad por resistencia, tenemos entonces que el flujo es igual a un gradiente de presión sobre la resistencia. Entonces el flujo de la sangre va a ser inversamente proporcional a la resistencia y va a ser directamente proporcional al gradiente de presión. Y si despejamos presión en esta fórmula, vamos a ver que la presión arterial va a depender del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Entonces, acá tenemos esta fórmula vista de otra forma. Entonces, el gasto cardíaco depende de frecuencia cardíaca por volumen latido. Hay una particularidad muy importante de los recién nacidos y de los lactantes, y es que su gasto cardíaco es sobre todo, si yo lo quiero modificar, dependiente de frecuencia cardíaca. Un recién nacido y un lactante en general no puede aumentar más su volumen latido, y cuando requieren aumento del gasto cardíaco lo hacen sobre todo a expensas de frecuencia cardíaca. Y a su vez, este volumen latido o ese gasto cardíaco va a depender de 3 variables: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces, la precarga es qué tanto volumen me está llegando a mis cavidades, es decir, y ese volumen que me llega a las cavidades hace que esas fibras del miocardio se estiren y favorece, digamos, la función de estas. La contractilidad es la capacidad del ventrículo de contraerse y la poscarga es la fuerza que tiene que vencer el corazón para bombear esa sangre. Y ahorita es muy importante tener en cuenta estos aspectos fisiológicos, que digamos es devolverse a la fisiología básica, pero si no entendemos esto, no vamos a entender el choque en los recién nacidos, ni vamos a entender tampoco la fisiología normal de su circulación postnatal. Entonces, en la práctica clínica, entonces, la precarga se correlaciona mucho con el volumen sanguíneo circulante efectivo, es decir, con la cantidad de volemia que tenemos específicamente dentro del vaso sanguíneo. Cuando los bebés y en general, incluso cuando los niños y los adultos están choqueados, parte de esa cantidad de flujo que está dentro de la sangre se puede escapar a través del intersticio y eso no me sirve. Lo que me determina la precarga es cuánta cantidad de sangre está realmente dentro del vaso sanguíneo. Y clínicamente se puede determinar por la medición de la PVC, que en neonatología no la usamos tanto porque tratamos de ser lo menos invasivos posibles, y eso incluye a veces sacrificar un poquito la monitorización invasiva o con el volumen de fin de diástole ventricular. Esto es lo que principalmente determina la precarga, pero esta también se afecta por la capacidad del miocardio de relajarse, por la distensibilidad del miocardio, por la contractilidad y por la poscarga. Es decir, depende también de las otras variables. El siguiente aspecto que me determina ese gasto cardíaco es la contractilidad. Sin embargo, ya hablamos de un aspecto muy importante en esa transición de la circulación del recién nacido, y es que dijimos que el recién nacido tiene un miocardio inmaduro
que bombeaba en la vía intrauterina contra una resistencia vascular sistémica baja, pero que en la vía postnatal, cuando clampeábamos la placenta y por acción de aumento de catecolaminas y hormonas, esa resistencia vascular sistémica baja, que era baja de la vía intrauterina, sube en la vía extrauterina y el miocardio súbitamente tiene que empezar a bombear contra una poscarga más aumentada. Y esto puede limitar sobre todo a los recién nacidos prematuros que tienen un miocardio aún más inmaduro. Y pueden hacer que en ese periodo transicional tengan hipotensión. Y finalmente está la poscarga. Muchas veces entendemos la poscarga como lo mismo que la resistencia vascular sistémica, pero realmente no es lo mismo. La resistencia vascular sistémica contribuye a la poscarga, pero no son necesariamente sinónimos. La resistencia vascular sistémica es qué tan abierto o qué tan cerrado están los vasos sanguíneos. Es decir, es la resistencia de los vasos y ese cambio de diámetro que van a tener los vasos, y el principal determinante son las arteriolas. La resistencia vascular sistémica, como le mencioné, se relaciona con la poscarga y en parte lo determina, pero no son sinónimos porque en sí la poscarga es la fuerza que tiene que vencer ese miocardio para bombear, que no se mide tanto con la resistencia vascular sistémica, sino que se mide con la tensión que existe en la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, esta es una fórmula derivada de Laplace que nos dice que esa tensión que existe en la pared del ventrículo izquierdo está determinada por la presión que hay en el ventrículo izquierdo, por el diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole, dividido el grosor de la pared, que en este caso sería el miocardio. Entonces, cuando aumento la resistencia vascular sistémica, voy a impactar sobre esta fórmula. Así, porque ese miocardio va a tener, digamos, que bombear contra mayor presión, pero esa resistencia vascular sistémica es tan solo un determinante de la poscarga, pero no es equiparable a la poscarga. Frente a la distribución del flujo sanguíneo a los órganos, sabemos que la sangre se va a distribuir en general a los órganos de acuerdo al tono que tienen los vasos sanguíneos. Entonces sabemos que pueden estar, digamos, en un estado normal o intermedio, en un estado de vasoconstricción o en un estado de vasodilatación. Tenemos entonces el diving reflex, traducido en español, que sería el reflejo de buceo, que es en general cuando tenemos condición de hipoxia e isquemia, la sangre se va a redistribuir a los órganos más importantes. Entonces el resto de órganos se van a sacrificar y van a hacer vasoconstricción para que la sangre llegue a estos órganos vitales, que son el corazón, el cerebro y las glándulas suprarrenales. Es importante mencionar para el caso particular del recién nacido que la capacidad de vasodilatación para favorecer que aumente el flujo cerebral cuando hay redistribución del flujo se adquiere a partir del segundo trimestre de gestación. Entonces hay varios factores que hacen que los vasos sanguíneos se contraigan o se relajen. Hay factores como el sistema nervioso autónomo y la inervación de esta sobre sus vasos, factores neurohumorales, factores locales de los tejidos como el hidrógeno, los niveles de oxígeno, los niveles de CO2, factores paracrinos como el óxido nítrico, que sabemos que es vasodilatador, las prostaciclinas, las endotelinas, que por el contrario son vasoconstrictores, y la capacidad que tienen esos músculos de los vasos sanguíneos de contraerse. Entonces, esto es la microcirculación, que es donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, en la microcirculación tenemos los vasos sanguíneos más pequeñitos, que ahí es donde se da el intercambio de nutrientes entre la sangre y el intersticio, para que los nutrientes y el oxígeno lleguen a las células, pero también para que los productos de desecho se devuelvan a la sangre y se logren, digamos, depurar, por decirlo así. En esa microcirculación tenemos las arteriolas, los capilares, las vénulas. Las arteriolas son muy importantes porque son los principales reguladores de la resistencia vascular periférica. Las vénulas son muy importantes porque son vasos de capacitancia, es decir, son vasos que tienen la capacidad de acumular sangre. Y se ha visto pues en el cuidado crítico, tanto neonatal como pediátrico, como de adultos, cada vez más la importancia de esta microcirculación en el choque, y se ha visto que los cambios en esta microcirculación, en el caso puntual del recién nacido, en el momento de la transición, cuando fallan, pueden aumentar la mortalidad en estos neonatos. Entonces, como mencioné, en esta microcirculación se da el intercambio de oxígeno y nutrientes y se da la regulación hemodinámica porque es el principal lugar donde se regula
regula la resistencia vascular periférica. Y en esta microcirculación es donde se tiene que acoplar el aporte de oxígeno a los tejidos con el consumo de oxígeno que van a tener estos tejidos. Entonces debe estar acoplado qué tanto oxígeno le doy a estos tejidos con la cantidad de oxígeno que consumen estos tejidos. Cuando se desacopla ese aporte de oxígeno con el consumo de oxígeno en los tejidos es cuando entramos al estado del choque, que es una disfunción circulatoria, que ahorita vamos a hablar los aspectos más importantes del choque en el neonato. Entonces, acá tenemos la fórmula del DO2, que es la entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, la entrega de oxígeno a los tejidos depende del gasto cardíaco, que ya habíamos visto que el gasto cardíaco dependía de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, y ya habíamos hablado que el volumen sistólico dependía de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Pero además, ese aporte de oxígeno a los tejidos también depende de la concentración arterial de oxígeno. Entonces, esa concentración arterial de oxígeno, que es qué tanto oxígeno tengo en mis arterias, va a depender del oxígeno que va unido a la hemoglobina y el oxígeno que va libre. Por eso la fórmula de contenido arterial de oxígeno en la parte de arriba, que es 1.34 por hemoglobina por la saturación, es la capacidad de llevar oxígeno de la hemoglobina, y en la parte de abajo de la fórmula, que es 0.03, que es una constante por la PaO2, es la cantidad de oxígeno que irá disuelto. Sin embargo, la forma más importante de transporte de oxígeno en la sangre será a través de la unión con la hemoglobina. Entonces, con respecto a esta microcirculación, como mencionamos previamente, debe acoplarse el DO2, que es el aporte de oxígeno, con el VO2, que es el consumo de oxígeno, para que el paciente no entre en un estado de falla circulatoria o no entre en un estado de choque. Inicialmente se va a tratar que el flujo a los tejidos se ajuste con el consumo de oxígeno para satisfacer los requerimientos metabólicos, pero cuando ese flujo no puede aumentar más, lo que los tejidos van a hacer es aumentar la extracción de oxígeno a través de esa sangre que está pasando. Y cuando, digamos, no logramos satisfacer esto, es cuando vamos a entrar en condición de choque. Como he mencionado a lo largo de toda la charla, este miocardio del recién nacido, sobre todo el prematuro, es un miocardio inmaduro. Si yo pudiera mirar por dentro cómo son esas células de ese miocardio inmaduro, voy a tener que son células con menos elementos contráctiles, o sea, son menos efectivas, tienen más contenido de agua, tienen más relación superficie-volumen. El retículo sarcoplásmico, que es muy importante para todos esos fenómenos de contractilidad, no está bien desarrollado. Es muy dependiente del calcio extracelular. Ustedes saben que es muy importante el calcio para que se logre la contracción. Un miocardio más maduro no depende tanto de ese calcio extracelular. El miocardio inmaduro de un prematuro sí. Por eso es muy importante que un bebé tenga buenos niveles de calcio. Y el calcio es, si está alterado y el paciente está en choque y está críticamente enfermo, es uno de los electrolitos que debo corregir. Y la distensibilidad de este miocardio inmaduro es distinta. Como dijimos, es un miocardio que además tiene un reto, y es pasar de latir contra una resistencia vascular sistémica baja a súbitamente que le aumenten esa resistencia vascular sistémica y tener que latir contra esa resistencia vascular sistémica que sea elevada. No solo es inmaduro sus vasos sanguíneos, no solo es inmaduro su corazón, sino que también es inmaduro su sistema nervioso autónomo. Entonces, recordar que el sistema nervioso autónomo se divide en un sistema nervioso simpático y parasimpático, y que ambos van a regular o van a tener efectos sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos, y que estos van a recibir información de vasoreceptores y de quimiorreceptores que hay tanto a nivel periférico como a nivel del corazón y a nivel de los pulmones. Entonces, en general, tenemos un estado completo de inmadurez. Entonces, ya hablamos que en condiciones ideales el consumo de oxígeno debe estar acoplado con el aporte de oxígeno, y que todo esto se da en la microcirculación. Y esto hace que todo funcione bien y que toda la estructura y función del organismo se mantenga. Ya mencionamos que el aporte de oxígeno a los tejidos depende del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno, y que también para que haya una buena entrega de oxígeno a los tejidos necesito que haya buena perfusión y buena presión de perfusión. Y ya sabemos que la presión depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica.
Entonces, cuando este DO2 o ese aporte de oxígeno a los tejidos no es adecuado y no logra, digamos, ser compatible con el consumo de oxígeno que van a tener los tejidos, vamos a entrar en choque. Entonces, tradicionalmente en neonatología hemos evaluado el choque con la tensión arterial y sobre todo con la tensión arterial media. Sin embargo, pues cada vez somos más conscientes que tenemos que mirar todas las variables y mirar el recién nacido en conjunto. No solo evaluar la tensión arterial media, sino también evaluar la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica y otro tipo de datos que me puedan informar cómo está el gasto cardíaco y cómo está la perfusión en estos pacientes. Porque si nos guiamos solo de la tensión arterial media y solo de la tensión para ver si los bebés están choqueados, pues puedo estar, digamos, dejando pasar un paciente choqueado. Entonces, ¿qué signos puede tener el choque neonatal? Entonces, en general, en el neonato estos signos de choque están muy limitados por diferentes motivos. Por ejemplo, un signo de choque puede ser que el paciente no orine. Sin embargo, sabemos que los recién nacidos pueden no orinar o tener una condición de oliguria fisiológica, es decir, no orinar o orinar poquito dentro de las primeras 24 horas de vida. Entonces, ya para las primeras 24 horas de vida tengo limitación, por ejemplo, para este signo. Tenemos limitación también, por ejemplo, en los pacientes que se asfixian y tenemos hipotermia terapéutica. Pues estos pacientes, su piel, como están en un protocolo de frío, va a estar en vasoconstricción y ya perdemos la validez de ese llenado capilar como signo de perfusión. No solo los signos clínicos tienen limitación en los neonatos para valorar la perfusión, sino también algunos signos paraclínicos. Por ejemplo, el lactato. Sabemos que cuando no está llegando buen oxígeno a los tejidos entran en metabolismo anaerobio y que ese metabolismo anaerobio, además de que es menos eficiente, lleva a la producción de lactato, que ese lactato lleva acidosis y lleva acidosis láctica. También tiene limitación el lactato en los recién nacidos choqueados porque uno de los medicamentos que utilizamos, pues no es la primera línea, pero ocasionalmente se usa, es la adrenalina y la adrenalina per se puede aumentar los niveles de lactato. Y existe otra cosa que se llama el fenómeno de washout de lactato. Entonces, uno esperaría que si un paciente está en mejoría de su choque, haya menos producción de ácido láctico porque está llegando más oxígeno a los tejidos. Sin embargo, este fenómeno de washout de lactato es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que está muy mal perfundido, este paciente está en choque, entró en metabolismo anaerobio, sus células van a producir mucho lactato, pero a veces están tan mal perfundidos que todo el lactato se queda ahí acumulado dentro de los tejidos y no pasa a la sangre y por tanto no es medible. Y cuando ya la perfusión mejora, ese lactato que estaba acumulado en los tejidos se empieza a ir hacia la sangre y empieza ya a ser rastreado en la sangre y a eliminarse. Entonces, en esta condición, digamos, paradójicamente, a pesar de que el paciente está mejor, puede empezarse a elevar el lactato. Entonces, por eso es muy importante no solo mirar una sola variable, sino mirar a ese paciente en todo un conjunto por todas esas limitaciones que tienen las variables para valorar el choque. Otra cosa es la tensión arterial. Realmente no tenemos claridad cuál es el valor exacto para hablar de hipotensión en el neonato. Hay distintos estudios, distintas tablas, distintos valores de referencia. Algunos nos dicen hipotensión es tensión por debajo de la edad gestacional para las primeras 48 a 72 horas, una media. Sin embargo, esto todavía no está tan claro. Entonces, no nos podemos guiar solo con la tensión arterial, sino que debemos ver al paciente en todo un conjunto para no lograr detectar este choque de forma tardía. Entonces, como les mencionaba, los valores normativos poblacionales de tensión arterial no están tan claros en los recién nacidos. Tenemos guías, tenemos valores de referencia, pero digamos, no son valores que uno pueda decir 100% que por tener ese valor el paciente está hemodinámicamente comprometido o está choqueado. También se ha visto que hay neonatos que pueden tener tensión baja, pero estar bien perfundidos, sobre todo los prematuros. Entonces, realmente la atención no es un valor tan confiable como quisiéramos que fuese y no tenemos realmente ese valor mágico para definir que el bebé está hipotenso.
Lo que sí se sabe, lo que sí han demostrado algunos estudios, es que la baja perfusión y o la baja tensión arterial puede aumentar la morbimortalidad en los bebés, pero también hay otros estudios que nos muestran que puede haber un aumento en la morbimortalidad de los recién nacidos con el tratamiento para la hipotensión arterial. Sin embargo, estos estudios son retrospectivos y eso hace que sean difíciles de interpretar y que no exista una relación causa-efecto clara. Esta gráfica que tenemos acá es una gráfica de autorregulación cerebral. Entonces, en esta gráfica tenemos en este eje la tensión arterial media y en esta gráfica tenemos el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, en esta parte de la gráfica, la tensión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral se relacionan de manera directa. Entonces, entre más aumenta la presión arterial media, más aumenta el flujo sanguíneo cerebral. En esta otra parte de la curva se comporta parecido, pero en la mitad de la curva vemos que a pesar de que la presión arterial media aumenta, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene. En este punto es cuando hablamos de autorregulación y es la capacidad de mantener el flujo a pesar de que aumente la presión arterial media. De mantener el flujo sanguíneo cerebral con los cambios de la tensión arterial media, es decir, la capacidad de autorregulación, es limitada en el recién nacido, sobre todo en el recién nacido prematuro, sobre todo en el recién nacido que está críticamente enfermo. Y todavía no tenemos claridad de cuál es ese punto a partir ya no existe una relación directa. Acá, digamos, es autorregulación cerebral y ya el flujo empieza a ser dependiente de la tensión arterial media. Entonces, estos son distintas fases del choque. Entonces, el choque en términos generales, como lo mencionamos previamente, es una disfunción aguda del sistema circulatorio donde se pierde esa capacidad de dar un aporte adecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos para suplir su demanda metabólica, que es lo que hemos mencionado previamente, que el aporte de oxígeno se desequilibra con el consumo de oxígeno en los tejidos. El choque puede tener distintos estadios, puede ser un choque compensado, un choque descompensado, o hay estados de circulación hiperdinámica. Entonces, en un choque compensado se llama precisamente compensado porque están activados todos los mecanismos de compensación neuroendocrino que hacen que, a pesar de estar choqueado, mi tensión arterial se mantenga. Usualmente los choques empiezan como choque compensado. Entonces, si solo miramos la tensión arterial, podemos no coger a los pacientes en ese estadio temprano de choque, donde por sus mecanismos compensatorios tienen tensiones arteriales que son buenas o incluso elevadas. En esta fase del choque hay aumento en la extracción de oxígeno en los tejidos y se logra mantener la presión de perfusión, el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno a órganos vitales que dijimos que eran el cerebro, las suprarrenales y el corazón, a expensas de robarle flujo sanguíneo al resto del cuerpo, que va a estar en vasoconstricción y se va a sacrificar por estos tres órganos. Entonces la piel se va a sacrificar, los riñones se van a sacrificar, los intestinos se van a sacrificar. Entonces va a haber vasoconstricción y va a haber redistribución del flujo. Entonces, en este estado del choque, como mencionamos previamente, por esos mismos mecanismos compensatorios tenemos tensiones arteriales normales, tenemos un gasto cardíaco que está aumentado, como hay vasoconstricción periférica y las extremidades están frías, el llenado capilar está prolongado, puede empezar a disminuir el gasto urinario porque también los riñones se están sacrificando para mandarle la sangre a esos tres órganos que son los protegidos. Sin embargo, pues muchos de estos aspectos en nuestros recién nacidos críticos van a tener limitación en cuanto a su interpretación y muchas veces como el paciente todavía no está hipotenso, fallamos en detectar los pacientes en este estadio temprano de choque. Viene después el choque no compensado, ya que esos mecanismos compensatorios se cansan, fallan. El paciente ya entra en hipotensión, que aquí es donde, pues desafortunadamente con mayor frecuencia, sobre todo cuando no miramos al paciente integralmente, vamos a detectar que el paciente está choqueado. Ya acá, esos órganos que estaban protegidos van a empezar a tener disminución de su perfusión y ya va a entrar en metabolismo anaerobio y ya va a empezar a producir ácido láctico y acidosis láctica.
Y si definitivamente dejamos que el paciente pase por choque compensado, choque descompensado y no hacemos nada, el paciente va a entrar en una fase irreversible del choque que está descrito en la literatura como punto de no retorno, donde ya hay una disfunción celular tan severa que ya no hay nada que hacer, ninguna intervención que hagamos sobre este paciente nos va a servir porque ya hay un daño que no es reparable. Y ya en esta fase irreversible del choque, digamos que el paciente inevitablemente va a llegar a la muerte. El choque en el recién nacido puede tener básicamente tres orígenes. Usualmente el origen del choque en el neonato está en tres puntos: el corazón, los vasos sanguíneos o el volumen de sangre. Entonces, la primera causa, una de las causas de choque en el recién nacido es la falta de volumen, que vendría siendo la hipovolemia o choque hipovolémico. Cuando un recién nacido puede choquearse por hipovolemia. Entonces, en el periodo postnatal inmediato, puede choquearse porque el cordón estaba apretado y no le estaba llegando buena sangre, porque hubo abulsión del cordón, prolapso del cordón, abrupcio de placenta, transfusión fetomaterna, algún tipo de trauma que hiciera que el recién nacido perdiera volumen en forma de sangre. O en los recién nacidos pretérmino extremo, sabemos que es una piel que tiene muchas pérdidas insensibles y podemos perder agua a través de la piel que puede llevarnos a hipovolemia. Por eso la termorregulación, el uso de incubadoras, cuando ustedes van a la unidad ponerle esos plásticos que le ponemos a los bebés encima, o incluso en sala de partos cuando ven que adaptamos prematuros extremos y los cubrimos con bolsas de polietileno, es precisamente por esas pérdidas insensibles aumentadas. Entonces, si yo pierdo sangre, pierdo volumen sanguíneo efectivo, voy a estar perdiendo mi precarga y voy a estar haciendo que esa precarga no sea adecuada. Pero no solo es esa hipovolemia absoluta, que es cuando pierdo sangre o pierdo volumen, digamos así directamente, sino también hay condiciones de hipovolemia relativa, donde mi cuerpo en sí no perdió agua, pero esa agua no está dentro de mis vasos sanguíneos, sino está por fuera de esos vasos sanguíneos porque esos vasos sanguíneos están inflamados o ese endotelio está inflamado, como por ejemplo los pacientes con choque séptico, donde se produce una tormenta de citoquinas y de moléculas proinflamatorias que hace que ese endotelio esté tan inflamado que no retenga el agua, sino que el agua se vaya hacia el intersticio. Entonces mi cuerpo tiene la misma cantidad de agua, pero es agua que ya no está en el vaso sanguíneo, que es lo que me determina mi precarga, sino está por fuera. Entonces, en general, debo mantener una precarga adecuada para mantener un gasto cardíaco normal y un buen flujo sanguíneo a mis órganos. En general, se ha descrito que para que una pérdida de volumen genere hipotensión debe ser significativa o debe ser importante. Sin embargo, esa relación, digamos, en términos numéricos, tensión arterial, volemia en el recién nacido, todavía no está tan clara y todavía no está tan bien determinada. Entonces, una de las causas de choque, pérdida de volumen. Otra causa de choque en el recién nacido puede ser que esa bomba o que ese miocardio estén comprometidos. ¿Por qué puede estar comprometido el corazón de un bebé? Porque tenga cardiopatías congénitas, porque tenga arritmias, porque tenga cardiomiopatías, por un ductus. También los bebés con depresión neonatal y con asfixia que ustedes ven en nuestra unidad, que es centro de referencia, van a ser bebés que por esa asfixia, que por definición es una disminución en el intercambio gaseoso, donde tengo bajo oxígeno, alto CO2 y acidosis, tengo una disminución en el aporte de oxígeno a todos mis órganos, incluido el corazón, donde este corazón sin oxígeno va a presentar una pobre función miocárdica y por tanto un bajo gasto cardíaco, y se ha visto a nivel microscópico y molecular que hay modificaciones por esa hipoxia de una proteína contráctil que se llama MLC2. Entonces puedo tener también disfunción miocárdica porque me faltó el oxígeno en ese momento del nacimiento. Y la otra causa es porque mi miocardio sea inmaduro, porque soy prematuro, y como mencionamos previamente, es un corazón que se ve retado a empezar a latir contra una resistencia vascular sistémica que aumenta a partir del momento que yo clampeo el cordón y retiro y separo al bebé de la placenta. Esta inmadurez del miocardio del prematuro puede generar un estado de bajo flujo que puede ser transitorio, que parece ser transitorio, y que en la mayoría de bebés puede recuperarse en un periodo de 24 a 36 horas. Y la otra causa por la cual un bebé puede
estar choqueado es porque tenga ya no el problema en el corazón, ya no el problema en el volumen de sangre que hay en esos vasos, sino que el problema esté en esos vasos sanguíneos. Entonces, para que la sangre llegue bien a esos tejidos, necesito que los vasos no estén ni muy abiertos ni muy cerrados. Entonces, si los vasos están muy abiertos, eso va a ser un choque hiperdinámico o un choque de resistencias vasculares sistémicas bajas, que también se conoce como un choque en fase caliente, que puede pasar en los choques sépticos. Entonces, en este caso hay una vasodilatación que no está bien regulada y recordar que ese tono del vaso va a estar mediado por muchos factores, por factores apocrinos, autocrinos, endocrinos, neuronales, que es fundamental el calcio intracelular para regular el tono de los vasos sanguíneos y que va a estar modulado por distintas sustancias como la vasopresina, el óxido nítrico, las prostaciclinas, las prostaglandinas y los tromboxanos. Entonces, ejemplos de choque que podría tener un recién nacido por vasodilatación, el choque vasodilatado o choque séptico caliente, que es un choque, como mencioné, de alto gasto cardíaco, pero de resistencia vascular sistémica baja porque los vasos están abiertos, inflamados, el endotelio está inflamado e incluso extravasación de la volemia hacia el intersticio y puede ser la principal presentación de choque séptico en el recién nacido. Está el otro extremo donde ya no es que el vaso está muy abierto, sino muy cerrado, que son choques sépticos de resistencias vasculares aumentadas o choques sépticos fríos, donde va a haber bajo gasto cardíaco y alta resistencia vascular sistémica. Cuando los bebés tienen choque séptico, también se pueden producir citoquinas que pueden tener algún efecto sobre el corazón y empezar a generar disfunción miocárdica y afectar la contractilidad. Entonces, pues, y otra causa que es muy importante en los bebés que puede hacer que se choqueen o incluso si ya están choqueados, que hagan un choque resistente a catecolaminas. Es decir, usualmente cuando un bebé está choqueado en la unidad de recién nacidos, miramos cuál es la causa de choque y le damos manejo. Si está hipovolémico, pues le pasamos bolos de cristaloides. Si es un choque que por el contrario tiene falla de bomba, ponemos medicamentos que ayuden a la bomba, como por ejemplo la dobutamina, o si es un choque donde los vasos están muy abiertos, le ayudamos a cerrar un poquito los vasos con medicamentos, por ejemplo, con la dopamina o en algunos artículos que ya no usan la dopamina, sino otros medicamentos como la noradrenalina. También tenemos que mirar en estos bebés cómo está la suprarrenal. Entonces, hemos mencionado a lo largo de toda la charla que el recién nacido es inmaduro, pues la glándula suprarrenal del recién nacido también es inmadura. Muchas veces es inmadura, pero logra hacer lo que tiene que hacer en condiciones basales, pero cuando le ponemos un reto, no lo logra porque, digamos, es capaz con lo basal, pero no es capaz con un reto mayor por su inmadurez. Sabemos que la suprarrenal en condiciones de estrés tiene que trabajar más, tiene que producir más hormonas, pero muchas veces la suprarrenal inmadura del recién nacido se puede quedar corta ante las condiciones de estrés y eso es lo que se conoce como una insuficiencia suprarrenal relativa. Entonces, muchas veces los pacientes no responden al manejo con líquidos y con inotrópicos, en el caso de los neonatos, cuando están choqueados precisamente por la inmadurez de su glándula suprarrenal que no logra satisfacer las necesidades de producción de hormonas, que muchas son hormonas de estrés, que se necesitan para una condición, digamos, de estrés como el choque. Estos corticoides que produce la suprarrenal son muy importantes porque aumentan la sensibilidad a catecolaminas, las propias catecolaminas que produce el cuerpo, pero también las catecolaminas que yo le doy cuando le doy medicamentos que utilizo para el choque. Entonces, el recién nacido, sobre todo el prematuro, tiene inmaduro su eje hipotálamo hipófisis, los ejes en general hipotálamo hipófisis glándula, en este caso hipotálamo hipófisis suprarrenal, y no logra ser capaz de producir el cortisol suficiente para suplir sus demandas metabólicas y por eso es que hacen a veces choques que son refractarios a catecolaminas y a líquidos y que solo van a mejorar cuando le ponemos corticoides, como es el caso de la hidrocortisona. En general, los niveles de cortisol
son más bajitos a menor edad gestacional y van a empezar a disminuir con la edad postnatal. También está descrito que los pacientes con ductus arterioso persistente o con displasia broncopulmonar pueden tener algo también de insuficiencia suprarrenal relativa, aunque esto no está tan claro. Entonces, por último, vamos a hablar de la downregulation de los receptores adrenérgicos. Entonces, en general, muchos de estos pacientes que están en choque los manejamos con medicamentos como la dopamina, la butamina, la adrenalina, la noradrenalina, que lo que van a hacer es actuar sobre los receptores que hay para catecolaminas endógenos. Cuando los pacientes tienen mucha exposición a estos medicamentos y esta exposición es muy prolongada, por ejemplo, el paciente que está muy crítico, choqueado, multisoportado, ya tiene esos receptores, digamos, llenos y desaturados y saturados, perdón, y estos receptores empiezan a desensibilizar, es decir, ya empieza a no responder a esas catecolaminas y ahí también empiezan a hacer choques resistentes a catecolaminas y aquí también pueden servir los corticoides, por ejemplo, los pacientes que le ponemos hidrocortisona. Entonces, estos corticoides que ponemos como medicamentos pueden inducir síntesis de proteínas a nivel de las células y hacer que aumente la expresión de los receptores, hacer una regulación a la alta de los receptores para catecolaminas, pueden inhibir la síntesis de óxido nítrico que es vasodilatador y pueden también hacer una upregulation induciendo síntesis de proteína de los receptores de angiotensinados en el miocardio, pero también se ha visto que los corticoides, tanto los endógenos como los que aplicamos a los pacientes que están en choque, pueden aumentar el calcio que hay disponible en el citosol, tanto en el músculo liso y el corazón, que esto va a hacer que en el corazón más calcio haga que bombee mejor y más músculo liso va a favorecer que el músculo tenga mejor tono. Puede inhibir la degradación y recaptación de catecolaminas, que eso también no sería útil, y puede generar inhibición de las prostaciclinas, que algunas son vasodilatadoras y algunas son inflamatorias. Digamos que este es un tema muy largo, muy extenso, pues hoy en día con muchas controversias, sobre todo con qué manejo debemos darle a estos tipos de choque, pero digamos, entender estos aspectos fisiológicos nos va a permitir abordar mejor estos bebés, tanto en el momento de valorar cuándo están bien hemodinámicamente, cuándo no, y asimismo entender la fisiopatología en el caso de que esta hemodinamia se altere y saber fisiopatológicamente qué estamos haciendo con los medicamentos y con las intervenciones que estamos utilizando en estos bebés. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, Juan Sebastián, por esa charla tan clara. No sé si alguien tenga algún aporte, algún comentario adicional, alguna de las doctoras neonatólogas. No, parece que no, Juanse. Muchísimas gracias a todos por conectarse y a ti, Juanse, muchísimas gracias por esa excelente presentación.